Bienvenidos nuevamente al canal de Costos y Gestión. En este video vamos a comprender a qué se llama materia prima y materiales directos y a conocer las técnicas de cálculo del costo unitario de estos factores. Recordemos la clasificación de costos por función, que hace referencia a las grandes actividades o acciones que se realizan dentro de una empresa. Los costos de las funciones principales son de adquisición, de producción y de comercialización. Los costos de las funciones de apoyo son de financiación y de administración. En este video nos centraremos solamente en los costos de la función de producción, que es exclusiva de las empresas industriales. La doctrina tradicional suele separar los costos de producción en tres grupos: las materias primas, la mano de obra directa y la carga fabril. En este video vamos a desarrollar el primero de estos grupos de costos. Algunos autores hablan de este grupo de factores como materias primas y otros como materiales directos. Ambos términos son usados indistintamente, aunque en realidad no significan exactamente lo mismo. Según Wikipedia, a la fecha de elaboración de este video, se conoce como materia prima la materia extraída de la naturaleza y que se transforma para elaborar materiales que más tarde se convertirán en bienes de consumo. La clasificación según su origen que da ese artículo es muy ilustrativa. Las materias primas pueden ser de origen vegetal, como el algodón y la madera, de origen animal, como las pieles y la lana, de origen mineral, como el hierro y el oro, y de origen fósil, como el gas natural y el petróleo. Sin embargo, hay muchos procesos industriales que no consisten en procesar una materia prima, sino que elaboran sus productos combinando distintos bienes intermedios, o sea, bienes producidos por una empresa para ser consumidos por otra. Por ejemplo, en la industria automotriz se utilizan autopartes y equipos electrónicos, entre otros. Es por ese motivo que el término materias primas puede resultar un poco restrictivo, y se prefiere el término materiales directos. El carácter de directo hace referencia al proceso que los insume, tal como sucede también con la mano de obra directa. Según la función general del costo, el costo de un objeto es la sumatoria del producto entre el componente físico y el monetario de cada factor. A continuación veremos cómo calcular los componentes físicos de este grupo de costos. El componente físico de cada materia prima o material directo es la cantidad de ella que se necesita para obtener una unidad de producto en cada etapa de proceso. Esa información puede obtenerse de diversas fuentes. En muchas industrias existe una especificación técnica que detalla qué recursos son necesarios para elaborar un producto, incluyendo los materiales y sus rendimientos. Otras veces tendremos que realizar los cálculos por nuestra cuenta. Por ejemplo, si una planchuela de hierro mide 6 metros de largo y nuestro producto lleva segmentos de 190 centímetros, de cada planchuela obtenemos 3 segmentos y nos sobran 30 centímetros. O sea, desechamos el 5% del material. Si se pierde el 5% del hierro, significa que de cada 100 kilogramos de planchuelas que ingresan al proceso, solo quedan en los productos 95 kilogramos. En otras palabras, el rendimiento es del 95%, el que podemos expresar también como el tanto por uno de 0,95. Los 100 kilogramos del ejemplo es la cantidad necesaria para obtener 95 kilogramos que llegan a los productos, cantidad a la que llamamos neta porque le restamos los desperdicios. O sea, si conocemos la cantidad necesaria y el rendimiento, y no conocemos la cantidad neta, podemos calcularla multiplicando la cantidad necesaria por el rendimiento. Pero la incógnita suele ser en realidad la cantidad necesaria de material, dado que es el componente físico del costo unitario, que es lo único que nos interesa en este caso. Así que para obtenerla haremos lo opuesto. Dividiremos la cantidad neta por el rendimiento. Así, si el producto requiere una planchuela de 190 centímetros y dividimos ese valor por el rendimiento,
Obtenemos como resultado 200 centímetros de planchuela para obtener cada pieza. De este modo, obtenemos el componente físico de ese material para calcular el costo unitario del producto. Ese procedimiento lo tenemos que repetir para cada material. Para calcular el componente monetario de cada materia prima, primero debemos conocer el proceso necesario para disponer de ellas. Podemos comenzar por la necesidad de consumir un material. Esa necesidad en algunas industrias la puede determinar quien realiza el planeamiento de la producción. Otras veces puede provenir del almacén o depósito de materiales cuando existe una gestión automatizada del stock. La necesidad es comunicada a compras, quien gestiona y controla el resto del proceso de adquisición. Una vez pactada la compra, el proveedor entrega los materiales y los mismos son transportados al domicilio del comprador. Es muy importante conocer de qué costos se hace cargo el proveedor y de cuál es el comprador. Por ejemplo, en un extremo tenemos casos en los que el proveedor entrega el material en la puerta de su empresa y el comprador se debe encargar de transportar la mercadería a domicilio. En el otro extremo, el proveedor lleva el material al domicilio. Estos extremos y todas las combinaciones intermedias se presentan tanto cuando el proveedor es local como cuando es del exterior. Esto no solo impacta en los costos de adquisición, sino también en el momento en que se registra la compra. Supongamos que la mercadería sale del domicilio del proveedor en enero y llega al domicilio de la empresa en marzo. Si el proveedor entrega en su puerta, la compra debe registrarse en enero. Si entrega en el domicilio del cliente, debe registrarse en marzo. Antes de ingresar el bien a la empresa, pasa por un control en la recepción, donde se evalúa que sean los bienes solicitados y que estén en buenas condiciones. En algunos casos, también se requiere un control de calidad, mediante la toma de una muestra y la realización de análisis físicos y químicos. Una vez aprobado el ingreso, el área de compras da por cerrada la operación y los bienes son almacenados. Ahí finaliza el proceso de adquisición cuyos costos alimentan el valor del insumo comprado. El componente monetario de la materia prima es el costo de adquisición por cada unidad física del material consumido. El costo de adquisición puede resumirse en estos componentes: el precio del proveedor a valor de contado, el costo del traslado a planta cuando esté a cargo del comprador, incluye fletes, seguros y honorarios del despachante de aduanas, entre otros, el costo de la gestión de compras y el costo de los controles en el ingreso. En general, solo se tienen en cuenta los primeros dos puntos. Rara vez se agrega una porción del resto de los costos. Los desperdicios muchas veces pueden ser vendidos. Hay dos posibilidades en el tratamiento contable de esa venta. Una de ellas es considerarla por lo que es, un ingreso por venta. Otra es tomar ese ingreso como un ahorro de costos de la materia prima. El componente físico del ingreso es la diferencia entre la cantidad necesaria y la cantidad neta, o sea, lo que se desperdicia durante el proceso. El componente monetario es el precio de venta de ese desperdicio. Cuando la unidad de medida del componente físico no coincide con la del precio, debe realizarse su conversión. Por ejemplo, si la materia prima es una botella de vidrio, los desperdicios son vidrios rotos cuyo precio se establece en kilogramos. Como la diferencia entre la cantidad neta y la cantidad necesaria está medida en botellas, simplemente multiplicamos esa cantidad por el peso de una botella para transformarla en kilogramos, y así hacerla compatible con la unidad de medida del precio. Una vez obtenidos los componentes físico y monetario de cada material, se multiplican y se alcanza el costo unitario del producto que se fabrica con ellos. Lo mismo se hace con los recuperos, aunque el valor total, en vez de sumarse, se resta. Para terminar, les recuerdo que el cálculo del costo unitario de materias primas o materiales directos es uno de los 3 valores que se necesitan para obtener el costo unitario de producción. Habiendo alcanzado nuestro objetivo, damos por finalizado este tema. Les envío un abrazo virtual y los despido hasta el próximo video.